Bien, Dios les bendiga. Bien, agradecerles por la bonita experiencia que me regalan en esta mañana de podernos conectar para compartir la palabra de Dios. Estamos desde Caquetá, Distrito 11. Mi esposo administra la congregación de Santuario. Y bueno, indicarles que acá la conectividad es un poquito difícil, aunque estamos tan cerca de Florencia. Y se ve la energía, quedamos desconectados de todo, hablando de estos medios, pero vamos a ver hasta dónde nos es posible. Eh, esta mañana tenemos un tema muy bonito, y la alabanza de adoración es necesaria hacerla con entendimiento e integridad. Amén. Y quiero leer un pasaje de la palabra de Dios que está en Salmos, capítulo 103. Salmos capítulo 103. Saludar a todos los hermanos que están conectados, a los que nos escuchan por este medio, a las hermanas que lideran este programa. Y qué bueno que es todos unidos a adorar y engrandecer el nombre de nuestro Dios. Dice, alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Y estaba analizando precisamente la temática que se viene abordando y entendía que es muy necesario comprender la alabanza, qué es alabar, qué es adorar, porque muchas veces entendemos que alabar es cantar cantos, alabar es, adorar es entonar unas canciones, y entonces me iba a buscar la definición de qué es cantar. Y cantar tiene una definición de producir con la voz sonidos melodiosos, formando palabras. Entonces llegaba a la conclusión de que alabar y adorar va mucho más allá que cantar. Y nosotros a veces creemos que vamos al culto o estamos en la casa y entonamos bueno, formamos algunas palabras y le damos sonidos melodiosos y creemos que estamos alabando y adorando a Dios. Y realmente muchas veces nos estamos quedando simplemente en un canto y no entramos en lo que es realmente la alabanza y la adoración, porque alabanza y adoración es una manifestación de aprecio, de admiración, de reverencia, de gratitud, de elogio. Adoración es reconocer. Y cuando uno realmente alaba y adora, es cuando uno puede entrar en la presencia de Dios y comenzar a rendirle a Él la adoración, o sea, a Él con entendimiento es cuando uno realmente conoce a quién se le está dando esa alabanza, a quién se le está dando esa adoración. Por eso yo recuerdo cuando una vez invitaba a una de mis compañeras de estudio a un culto, y ella me decía, Mayra, es que yo no entiendo por qué cuando uno va a los cultos de ustedes, no me gusta ir, decía ella, a mí no me gusta porque me da hasta miedo,
porque cuando uno va a los cultos de ustedes, uno mira que hay gente que llora, hay gente que mueve las manos, que hay otros que saltan, otros comienzan a decir cosas que uno no entiende, otros se arrodillan, y yo no entiendo, y entonces yo le decía a ella, usted no entiende eso porque usted no conoce al Dios que nosotros tenemos. Ustedes están acostumbrados nomás a entonar cantos, canciones, pero lo que pasa es que cuando uno conoce a Dios, cuando uno entiende quién es Él, entonces ese canto trasciende y se convierte en alabanza y adoración. Cuando uno sabe a quién se está dirigiendo. Entonces, cuando ese canto se convierte en alabanza y adoración es cuando vienen esas manifestaciones y aparecen lágrimas y entonces ya uno comienza a batir las manos y otros se postran de rodillas y bueno, ya otros comienzan a hablar en lenguas porque ya vienen como que se pasa de ese nivel natural y se pasa a un nivel espiritual y mayor. Entonces es cuando muchos no entienden. De allí la importancia de alabar y adorar con entendimiento. Aquellos que lo hacen así traspasan esa barrera natural. Muchos se quedan nomás en canto. Otros, por la gracia de Dios, le hemos conocido y entonces hemos ido más allá de entonar una sola canción. Y cuando uno va más allá, entonces entra en la verdadera adoración. Me llamaba la atención este Salmos porque dice que alabanza por las bendiciones de Dios. Y entonces dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo su santo nombre, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a decirle, porque Él es quien perdona, Él es el que sana, Él es como quien, alma mía, entienda quién es Él. Si usted entiende quién es Él, entonces lo va a alabar, ¿sí? No se olvide que Él es el que hace esto. No se olvide que Él es el que sacia de tu boca. Entienda que Él es el que lo hace todo. Entonces, cuando el ser humano entiende eso, entonces entra en la verdadera alabanza y adoración, ¿sí? Entiende, comprende. Esto lo hace traspasar eso natural y entrar a lo espiritual. Y como iglesia del Señor, debemos aprender a adorar y alabar, porque sí que le conocemos, sí que hemos tenido una experiencia trascendental con este Dios. Y si hay alguien que todavía no la ha tenido, es necesario que entienda quién es Él. Yo le decía a mi compañera, mamita, usted por eso es que no entiende, porque usted no conoce el Dios que nosotros un día nos encontramos. El día que usted conozca a este Dios, entonces usted podrá entender nuestro comportamiento en los cultos. Usted podrá entender nuestras lágrimas, usted podrá entender nuestra manera de adorar, nuestra manera de decirle que Él es lo más grande que hemos tenido. Nuestros cantos se convierten en adoraciones porque mientras estamos cantando, estamos articulando esas palabras y le estamos dando melodía, le estamos diciendo a Él que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, que habernos encontrado con Él ha sido lo más grande, que sin Él no se puede vivir. Y cuando uno le está diciendo esto con entendimiento, entonces es cuando aparecen las lágrimas y todas esas formas de expresarle a Él ese amor, ¿sí? Esto realmente sucede cuando hay alguien que conoce a Dios. Y fíjese, hermanos y amigos que nos escuchan por ese medio, que me llama la atención precisamente allá en San Mateo, cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén. Y cuando él hace esta, en San Mateo capítulo 21, dice esta narración de que, bueno, él le dice a los discípulos, vayan y consigan un asno y le da las indicaciones. Y viene Jesús entrando a Jerusalén montado sobre ese pollino. Y cuando él va entrando a Jerusalén, algunos, vean, los que lo conocían, los que realmente sabían quién era el que venía sobre ese pollino, entonces comenzaron a tenderle mantos, ¿sí? Otros le tendían ramas en el camino, porque sabían quién era el que iba entrando. No estaban reconociendo, bueno, el animal que venía allí. No estaban diciendo, no, es que ese animal es de buena raza. No estaban reconociendo al pollino,
sino que estaban reconociendo al que venía montando ese pollino. Y entonces cuando la gente ve quién es el que viene entrando, entonces cuando ellos comienzan a esa reacción, ¿verdad? Comienzan ellos a tenderle las ramas y el manto y a gritar y a decir, Hosana, Hosana. Mire cómo comienza a fluir esa alabanza, pero solo fluye de aquellos que conocen, ¿sí? Que reconocen quién es el que viene allí. Porque al final de este capítulo, los que no lo conocían comienzan a decir, pero ¿quién es ese? Como quien dice, ¿por qué tanto alboroto? Tanta cosa, ¿va? ¿Quién es ese? ¿Por qué esta reacción? Y eso me lleva a mí a comprender y a decir que cuando yo sé quién es él, entonces ahí es donde ya ese canto trasciende en alabanza. Porque los que le conocían, los que lo habían visto actuar, los que lo habían visto ese transitar de él, sus milagros, sus maravillas, entonces eso los movió a decir, uy, no, es que viene el grande, mire, abramos paso y le abrían pasos porque reconocían quién era el que había entrando, aleluya. Pero los que no, eran los que entonces estaban, ve, no ve tanta cosa. Y así nos encontramos nosotros muchas veces. Hay gente que dice, ve, tanto alboroto, ¿por qué lloran? ¿Por qué gritan? Porque no saben quién es Él. De allí que nosotros, para que surja la verdadera alabanza y adoración, es necesario entender y conocer al que merece la alabanza y la adoración. Estaba leyendo también Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas, perdón, estaban en la cárcel de Filipo. Y entonces, fíjese qué iban a hacer estos hombres antes de ser arrestados. Dicen que ellos iban a la oración, subían a la oración. Y cuando subían a la oración, eso me indica a mí que eran hombres que conocían a Dios, que eran hombres íntegros, ¿sí? Y luego se les atraviesa una circunstancia adversa en el camino porque aparece una mujer que tenía un espíritu de adivinación y bueno, comienza a molestarlos hasta que Pablo, este gran hombre que conocía a Dios, que tenía de su poder, como que se molestó de eso y entonces mandó a echar fuera ese espíritu de adivinación. Y es cuando los dueños, bueno, estos hombres que se lucraban a través de ese espíritu de adivinación se molestaron. Entonces vinieron y le alborotaron el pueblo con tal de que llevaron a estos hombres ante las autoridades, de tal manera que los comenzaron a azotar y los metieron a la cárcel dice que al calabozo de más adentro. Pero dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y ahí no, me llama la atención que aquí no expresa, o sea, ese texto no dice más, ¿sí? No se expresa diciendo qué más hacían ellos, pero todo lo que sucedió más adelante nos indican de que era un canto más allá de la unión de unas palabras y de sacarle sonidos melodiosos, porque cuando uno entiende a quién alaba, a quién adora, cuando uno entiende suceden cosas maravillosas. Yo me imagino esa alabanza que ellos entonaban en medio del dolor, en medio, ¿cómo serían esas heridas? En medio de todos del dolor físico que estarían atravesando y el dolor emocional, porque pasar un momento difícil, eso también trae ese dolor emocional, como, ay Señor, pero a pesar de todo eso, a ellos no se les olvidó quién era su Dios, ¿sí? Y cuando comienzan a alabar y entonar y engrandecer a ese Dios, es cuando vienen y suceden cosas, porque dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, me parecía a mí, cuando yo leía eso, yo decía, wow, lo que es la verdadera alabanza y adoración, cómo suceden cosas extraordinarias y maravillosas cuando los hombres entienden a quién se están dirigiendo. Y cuando
cuando yo reconozco a este Dios, eso me lleva a mí a entender, hermanos, de que esto va más allá de las circunstancias físicas, va más allá de las circunstancias emocionales. Esto me lleva a mí a entender de que el momento que yo esté atravesando, eso no me va a robar ese momento, esa adoración para con mi Dios. Esto nos tiene que llevar nosotros a entender, hermanas, que iglesia que está, de que como seres humanos vamos a atravesar muchos momentos difíciles, pero así como dice el Salmo, bendice alma mía Jehová y no se le olvide. No se le olvide quién es Él, no se le olvide, aunque esté pasando momentos difíciles, aunque esté pasando momentos de dolor, no se le olvide que hay que engrandecerlo, que hay que adorarlo, ¿sí? No se le olvide por qué, porque Él es el que hace, es el que lleva nuestras enfermedades, porque Él es el que saca del hoyo nuestra, ¿sí? O sea, no se nos olvide que Él es el todo a pesar de los momentos que estemos atravesando. Y eso le sucedió a Pablo y a Silas, ¿sí? No, a pesar de ese momento difícil, a ellos no se les olvidó, a ellos no se les olvidó quién era Dios, entendían y reconocían, ¿sí? Entonces, mire que encontramos personas que adoran y alaban dependiendo de la situación que estén viviendo. Pero cuando yo alabo con entendimiento, o sea, la verdadera adoración es cuestión de entendimiento, hermanos. Y cuando yo entiendo quién es Dios, a pesar de los momentos que esté atravesando, eso a mí no se me olvida y siempre lo voy a adorar y siempre lo voy a engrandecer. Distinto a que realmente usted no conozca a su Dios. Distinto a que usted le falte conocer quién es Él, como se llama mi compañerita, como se llaman esos hombres que estaban en Jerusalén y que se admiraban y decían, venga, ¿por qué tanto alboroto? ¿Sí? Hay gente que dice, venga, tenemos que cantar, pero no hagan palmas tan duros. Venga, hay que cantar, pero venga, no griten tanto. Venga, entonces cuando yo escucho eso, yo digo, es que no saben a quién nos estamos dirigiendo. Y entonces muchas veces nos han mandado a callar y uno como que nos tenemos que callar, tenemos que silenciarnos, pero comienza uno a adorar y engrandecer a este Dios y a pesar de que nos están mandando a callar y a silenciar, uno comienza a batir las manos y uno comienza a derramar lágrimas porque aunque la gente nos mande a callar, cuando uno realmente conoce y entiende qué es Él, venga, no, alguna reacción tiene que suceder. Hermanas, hermanos, no nos tenemos que entender quién es el Dios que tenemos. Tenemos que entender, tenemos que conocer al Dios que nos ha dado salvación. Tenemos que entender y reconocer quién fue el que murió en la cruz del Calvario. Eso no se nos puede olvidar. No nos podemos olvidar, aunque pasen los tiempos, aunque vengan las adversidades, tenemos que seguir adorando y contando la historia de la cruz. Podemos, o sea, tenemos que seguir enamorándonos, tenemos que seguir enamorados de ese Dios. Y vendrán muchos a querernos callar, a querernos a decir, no canten, no adoren, no alaben, pero recuerde ese salmo, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, no se olvide ninguno de sus beneficios, alma mía, recuerde que Él es el que hace todo. Y cuando uno reconoce esto, entonces es cuando surge la verdadera alabanza y adoración. Mire, hermanos, que cada que cuando encontramos en la palabra de Dios, Ana, cuando recibió, cuando después de su dificultad, encontramos a una Ana alabando y adorando a Dios porque reconocía quién era el que había hecho ese milagro en ella. Vemos al pueblo de Israel cuando cruzan el Mar Rojo, entonces encontramos una María tomando un pandero y comenzando a alabar y adorar porque, oiga, vio la gloria de Dios. Y entonces entendió y reconocía, ¿sí ve? A quién era el que se le debía la adoración y la alabanza. Entonces usted y yo hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto su poder, su actuar. No se le puede olvidar, hermanos, dónde estábamos. No se nos puede olvidar que nos esperaba la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No se nos puede olvidar de dónde nos sacó Dios. Usted y yo no valíamos, pero hubo uno que lo dio todo. Hubo uno que aunque usted y yo estábamos en el basurero,
que aunque usted y yo, dígame, ¿quién paga por la basura? Usted tiene la basura en la casa y usted la saca a la calle y el que pasa, hay muchas personas que pasan, abren la basura y usted no le dice, le voy a vender ese cartón que está ahí. Usted dice, llévese eso, llévese porque usted no vende la basura. Nadie paga por la basura. Y este Dios vino, se hizo hombre, dice que ni siquiera se puso guantes, sino que se desnudó y metió su mano allá donde estaba, en ese basurero donde estábamos nosotros, y nos sacó de allá. Y no solo nos sacó, con eso había sido suficiente, pero mire que nos pagó a precio de sangre, pagó por lo que no valía. Eso nomás nos llena el alma. Reconocer ese acto nomás, como que el corazón se nos, ¿verdad? Y comenzamos a leer Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra. Y comienza uno a leer ese capítulo y cuando uno reconoce quién es él, oiga, algo tiene que suceder en la vida nuestra. Y si usted canta, ese canto se transforma en alabanza y usted comienza a derramar lágrimas y a decir, tanto por mí, tanto valía yo para usted, tanto valía yo, Dios. Y entonces usted comienza a alabarle y a decirle gracias, qué bonito eres. Definitivamente no te dejo, no te cambio. Definitivamente te sirvo, Dios. Los años que me queden se los regalo. Dígame qué hay que hacer, dónde tengo que ir. Mire cómo ese canto se transforma en alabanza y en adoración solo cuando nosotros entendemos quién es Él. Solo cuando nosotros lo reconocemos, ¿sí? Y en los íntegros, dice la palabra de Dios, y en los íntegros es hermosa su alabanza. Aquellos que andan en santidad, aquellos que entienden quién es Él, aquellos que le adoran con ese temor, ¿sí? Y ese temor de Dios es el temor de reverencia. Hay gente que vamos a leer la palabra de Dios y se levantan. Hay gente que dicen en los cultos, vamos a orar y de una vez se levantan. Hay gente que cuando dicen, vamos a cantar los coros y de una vez se levantan. ¿Sabe yo qué entiendo a través de eso? Es que al quien le voy a orar es al más grande. Entonces yo me levanto, porque usted cuando se levanta es cuando entiende que va pasando una personalidad, ¿verdad? Cuando usted entiende que el que va pasando ahí es alguien de renombre, entonces usted se levanta. Por eso es que cuando en nuestro culto usted llega y dice, vamos a alabar a Dios, usted de una vez se levanta. ¿Sabe por qué? Porque usted entiende a quién le va a entonar esos cantos. Usted entiende a quién se va a dirigir. Qué bueno, hermanas. Qué bueno nosotros no olvidarnos esto. Qué bueno nosotros no dejar de reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el que merece la gloria y la honra. Y entonces donde usted esté y en donde usted se encuentra, si esté postrado en una cama de un hospital, usted dice y entiende y reconoce que el que le tiene a pesar del dolor, si está con vida, es por el más grande. Entonces allí hay una alabanza y adoración a Él, porque entendemos y reconocemos. Y dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si usted no lo hace, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ellos sí saben quién es su creador y le alaban y le adoran. Usted y yo hemos recibido más por este Dios. Hemos recibido más favores y misericordia. No nos olvidemos, alma mía, no te olvides, no te olvides de quién viene todo lo que tenemos. Alma mía, dice el salmista en otras palabras, no sea ingrata, alma mía, reconozca, iglesia del Señor, no nos volvamos ingratos. Comencemos otra vez a tener esa cortesía para con nuestro Dios. Eso que se ha perdido tanto en este tiempo, esa verdadera alabanza y adoración, se ha perdido porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. El Dios de este siglo
nos está diciendo eso ya pasó de moda, pero la alabanza y adoración nunca va a pasar de moda. Así que no puede pasar de moda y no podemos dejar de decirle a Él y de contarle a la gente lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así que, iglesia, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a decirle a Él gracias y vamos a decirle a Él que nos permita ser esos adoradores que Él busca. Ve, hermanos, que me estaba acordando ahora una canción que decía que bien pudo hacer Dios robot de hojalata y de papel. Decir una canción que con solo imprimirle un botón comenzaran a adorarle y a expresarle cantos. Bien pudo hacerlo, pero no lo hizo. Simplemente nos creó a nosotros para que le adoráramos, para que le enalteciéramos. Te hago una pregunta. ¿Te faltan razones para adorarlo? ¿Te faltan razones para engrandecerlo? Hay gente que llega a los cultos y en medio de la alabanza está mirando los techos, está mirando el ventilador, está mirando el que pasa. Cuando yo veo eso, yo digo, ¿será que le faltan razones para adorar a Dios? ¿Será que le faltan razones para engrandecerlo? Es que no encuentran palabras para decirle, pero ¿por qué? ¿Será que no lo conocen? ¿Será que este Dios no ha hecho nada en ellos? Pero usted que me está escuchando, si usted conoce a este Dios, si este Dios ha hecho algo en su vida, entonces nos tiene que rebosar, desbordar la alabanza para con Él. Él es el todo en la vida del ser humano. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle a Dios perdón, perdón, si no ha habido alabanza y adoración en mis labios. Perdón si eso ha venido a ser reemplazado por otras cosas. Pero yo quiero convertir mi vida en una verdadera adoración. Que en mi caminar te adore, Dios, que a ti te agrade la manera como yo camino. Señor, que mi manera de hablar te agrade, que a ti te encanta la manera, porque con mi manera de hablar yo te adore y te engrandezca. Señor, que yo pueda convertirme en ese que hace un verdadero culto para ti, que pueda entrar y, porque culto significa la máxima adoración a Dios. ¿Será que cada que nos reunimos en el templo le rendimos a Él la máxima adoración? Que nuestra vida se convierta en la máxima adoración a Dios, que podamos rendirle alabanza y adoración a Él continuamente. Hablemos con nuestro Dios, soberano Dios. Gracias, mi bonito Dios. Gracias, gracias. Qué lujo conocerte, Dios. Qué lujo conocerte. No cualquiera, no cualquiera se da el lujo de caminar con el más grande. No cualquiera, Dios. No cualquiera se da el lujo de decir yo soy hijo de Dios. No cualquiera se da el lujo de conocer la obra redentora más grande. Pero estamos nosotros, Dios. Hay una iglesia que te conoce, que ha visto tu actuar, Dios. Gracias, gracias. Señor, permítenos vivir en la verdadera adoración. Señor, que no nos olvidemos quién es usted. Que no nos volvamos ingratos como muchas veces fue el pueblo de Israel, que vio su gloria una, dos, tres veces, pero siempre se olvidaron de adorarte, de alabarte, Dios. Siempre se olvidaron de quién venía todo lo que recibían. Pero nosotros hoy queremos comprender eso y entender, Dios, que nuestra alabanza y adoración es para el quien recibimos todo. Que siempre haya un campo de alabanza en nuestros labios, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Que nunca nos olvidemos de quién es usted. Que a pesar de que haya una enfermedad en nuestro cuerpo, que haya una dolencia, Dios, que siempre podamos reconocer quién es el más grande. Que aunque estemos pasando momentos de escasez, que aunque estemos pasando momentos de tribulación, que aunque estemos pasando momentos de desaveniencia, Dios, que siempre tengamos que reconocer.
de quién es el poder, de quién es el que va a obrar en la vida, de quién viene, de quién es el dueño de la gloria y de la honra, Dios. Que en nuestros cultos no cesen las alabanzas, que en nuestra vida no cese la gloria a Dios, que en nuestra vida siempre tengamos que tenderle mantos y tengamos que tenderle ramos, porque entendemos, Dios, quién es el que está pasando, quién es el que se está glorificando, Dios. Señor, permítenos y permítanos a entender y reconocer quién es usted. Gracias, mi Jesús, gracias. Amén. Bien, mis hermanas, no se olvide, no se olvide quién es Él. Dios le bendiga. No llegue la tormenta a tu vida y sientas desmayar y no encuentras la salida, ves que tu barco va a naufragar. Permanece firme en tu fe, Cristo es tu capitán. Reprende los vientos con la autoridad, en la ruta te afirmará. Permanece fiel, no dudes de su poder, retiene tu integridad, ceñida con la verdad. Permanece fiel, entrega tus cargas a Él, verás que poderoso es, todo lo puede hacer, todo lo puede hacer. Nunca mires hacia atrás, como la mujer valiente, y a Jesús pudo tocar. Permanece firme en tu fe, Cristo es tu capitán. Reprende los vientos con la autoridad, en la roca te afirmará. Permanece fiel, no dudes de su poder, retiene tu integridad, unida por la verdad. Permanece fiel, entrega tus cargas a Él, verás que poderoso es, todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Él quiere permanecer, mucho fruto llevará. Él quiere permanecer, la victoria tendrá. Él quiere permanecer, mucho fruto llevará. Él quiere permanecer,